Conectados contigo. En Unión Radio somos. Y @Male Malaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y bueno, hablemos de la sal o del salario. Esto dicen que está relacionado y hay historia al respecto en Venezuela. Para hablar de historia, obviamente, ya estamos haciendo contacto como todos los jueves con nuestro Otoniel Martínez, abogado y docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Otoniel, ¿es cierto que la palabra salario viene de la sal? ¿Significaba platica la sal al punto de que entonces el nombre, bueno, de que quisiéramos que fuera en cantidad, ¿no? O sea, grande el salario, o sea, pero tiene que ver con platica en el bolsillo esto de la sal. Bienvenido. Hola, buenos días. Claro, sí tiene ese origen. Ahora, tiene origen porque era indirecto, o sea, una parte, tú podías en la antigua Roma, los legionarios, y eso era con los soldados nada más, ok, eso no era con todo el mundo. Los soldados de las legiones romanas, cuando iban pues por el mundo, conquistando todo el mundo antiguo, parte de la paga ellos la podían exigir o en sal o en denario. Denario era dinero, el denario va a convertir la palabra denario en dinero, ¿ok? Las dos palabras nacen de allí, de esa relación de los legionarios romanos y todo. La paga del soldado, entonces, ellos la exigían en sal, cuando se hacía cotidiano, la sal o el dinero, cuando se hacía cotidiano, lo llamaron salarium, cuando empezó a hacerse, digamos, regular ese tipo de pago, porque eso no es que era todo el tiempo, les pagaban cuando había todas estas, ¿no? Pero ¿por qué la sal era tan valiosa? Históricamente, fíjate que hasta en los evangelios se señala, vosotros sois la sal del mundo, ¿eh? O sea, el valor de la sal, la sal es como, está vinculado a la esencia, al sabor, a un sentido de la vida, ¿ok? Entonces los orígenes se remontan, bueno, a la al antiguo Egipto, del valor de la sal, las antiguas minas de sal del norte de África, y bueno, luego por supuesto ya con los viajes de navegación alrededor del mundo, de los viajes de exploración, los diferentes lugares donde la sal era considerada un bien valioso hasta ser un bien de intercambio comercial. El principal producto de intercambio comercial junto con el aceite de oliva en la edad antigua. Imagínate tú, y esa historia en Venezuela, ¿cómo se ha manejado el tema de la sal en Venezuela? Bueno, primero vamos ubicando en un contexto geográfico, María Alejandra, que un poquito de geografía porque hay que ayudar también a la gente. Tú has ido a Araya, ¿verdad? Sí. Y aquella quemazón de Araya, porque ahí no hay ni una matica. Nada. Esto es árido, pero eso es terrible, las montañas que hay, los pocos cerritos que hay. Bastante sal y todavía hay sal, Parejo. ¿no? Parejo. Sí, hay sal parejo, porque como no va a ver allí, porque ese es el clima, ahí no hay agua dulce, que bueno, la península de Araya, o sea, no tiene nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada de arroyitos ni nada. Entonces esa aridez pues le dio la preponderancia evidentemente al mar como factor esencial, ¿no? En todo caso. Y las lagunas y las marismas formadas en las costas fueron generando todo ese proceso. Estoy hablando desde el punto de vista geológico, ¿no? Primero, y geográfico. La gente ubicar la península de Araya aquí en el estado Sucre. Claro, pero ya va, pero antes de seguir profundizando en el tema Venezuela y teniendo esa potencia en materia de sal en el país, en otros países, no, o sea, esto era un producto que escaseara y por eso entonces se pagaba con sal, en otros momentos era algo bastante codiciado y hacía productivo quizás algunos países. No es porque era escaso, sino porque tenía valor comercial, más nada, era moneda de intercambio. Sin embargo, eso dependía del lugar y del momento, no era todo el tiempo. Ya por ejemplo, cuando los colonizadores los conquistadores llegaron a América, ya existía la banca, ya existían los bancos, ya existía el dinero, el papel moneda, ya existía el cheque que lo habían creado los venecianos en el siglo XV, ya eso sí existía.
Ok, y ya se pagaba, por supuesto se pagaba, había monedas en metálico, pues el metal como tal. Sin embargo, cuando mandan a unos conquistadores a unas tierras nuevas, a América, ¿qué había aquí? Pues me explico, llegan a unas tierras inhóspitas, a una civilización que hay que formar un mundo nuevo que hay que crear según su punto de vista, el punto de vista de los europeos. Entonces, Colón, ¿cuándo llega? Colón llega a Macuro en 1498. Llega a Macuro y recorre las costas. Algunos de sus marinos, de los marinos de Colón, deciden recorrer un año después las costas de lo que es la costa completa de Venezuela. Cuando Colón ya había dejado una pequeña narrativa sobre lo que había visto en las costas, sobre todo de lo que hoy en día es el estado Sucre. Así que tiempo después de él, otros colonizadores vinieron y encontraron justo Araya, porque estaban más buscando perlas que sal. Fíjate tú, vinieron fue buscando perlas, estaban en Nueva Cádiz, ahí en Cubagua, pero vinieron, como ya se había descubierto tierra firme, ya estaban en tierra firme, entonces empezaron a explorar, vamos a buscar los yacimientos perlíferos, porque ese era el negocio del momento. El producto del momento era vender las perlas. Pero se consiguieron con aquella salina gigantesca, aquella sal espectacular en Araya, y encontraron que también podía ser importante. De manera que empezaron rápidamente a usarlo para abastecer y llevárselo para los demás, las islas del Caribe, a lo que fue hoy en día Santo Domingo, la Española, y por supuesto Europa. Al llegar esa sal a Europa encontraron por lo menos cómo pagar su viaje. Imagínate, pero rentable. Sobre la rentabilidad y la calidad como producto venezolano, es que Venezuela de verdad que está bendecida, tiene de todo, sí, ¿no? Como no, la calidad de la sal extraída de Araya llegó a las mesas de los Habsburgo, las familias imperiales de España, a la mesa del rey del famoso, el mítico emperador Carlos, a Austria también, a la corte imperial de Austria, Francia, el producto de la sal. España logra exportarla, se convierte en un un producto tan codiciado que, escucha tú esto, María Alejandra, hasta los holandeses se enteraron de eso, y los holandeses, por las buenas, digo por las buenas porque luego se agarraron a puño con los españoles durante casi 100 años en una guerra, los holandeses empezaron a venir a Araya, pero ve tú este detallazo. Araya, tenemos un gobernador en Cumaná, pero Cumaná era una ciudad pequeñita, era algo no era una ciudad, pues era una villa, y Araya no tenía defensa, de manera que no tenían cómo custodiar ese tremendo capital que tenían allí en sal. Claro. Así que cualquiera que venía cargaba sal y se la llevaba, y así empezaron a venir los holandeses. Y los españoles, claro, ya esto es provincia, pues ya esto estaba aquí el gobierno colonial instalándose, decidió hacerle la guerra a los holandeses, pero no llevan cómo. Los holandeses decidieron que era más fácil saquear Cumaná que llevarse la sal de Araya. Y en Venezuela hacemos referencia solamente a ese lugar, de ahí también se llevaban a otras partes de Venezuela, o sí, tenemos claro. otra... No, sí, por supuesto, en Falcón, las Comaraguas, eso es un clásico. Claro. Tú no has ido, mira, váyase a las Comaraguas, además a todo tu equipo de radio, tú debieras llevarte todo tu equipo de televisión a las Comaraguas, eso es hermosísimo, eso por supuesto me llevas a mí. Mira, pero en cuanto a la industrialización y cómo está el trabajo de la sal hoy en día en Venezuela. Buen punto, la sal llegó a tener por supuesto en la colonia ya tuvo gran preponderancia, luego la vida republicana se mantuvo pues en auge, el gobierno empezó a tener el monopolio de la sal, el gobierno venezolano de finales del siglo XIX, y así lo va a mantener incluso en la época ya de cuando Marcos Pérez Jiménez, en los años 50, que era un producto importantísimo para Venezuela, y con un gran proceso industrial. Y con los años, María Alejandra, a la desinversión, las situaciones de crisis, en los últimos 30, 40 años ha hecho de reducir bastante el negocio de la sal, y por supuesto deprimir un poco a la población. Claro, pero fíjate, si nos paramos en este momento de apertura, de cambios, de expectativas económicas, sigue siendo la sal parte de esos productos con potencial para Venezuela, ¿sí? Por supuesto, claro que sí, es un mineral, es una fuente importantísima de Araya, de reactivación,
digna de reactivación, no solamente al Haya, sino también en las Comaragua en el estado de Falcón. ¿Qué pasó con las Comaragua? La industria petrolera, se le dio más preponderancia a la industria petrolera y el salinero, el que trabajaba ahí en la salina, pues decidió más bien emplearse en las compañías porque le pagaba más que la salina. Pero resulta que esas son áreas, si estamos hablando hoy día de diversificación económica, pues debemos considerar a la sal como un producto, una industria que vale la pena reactivar. Es necesario reactivarla, María Alejandra, porque es de primera calidad. Y no contar está con esas empresas, y contar con esas empresas históricas que claro, con la experiencia de muchos años acá en la zona, bueno, valga, sí, no tenemos cuña de ellos, ¿no? Pero Salvaí es una empresa referencia acá en la zona. sí. Claro, sí, una referencia del Estado, bueno, por supuesto. Había una empresa llamada Ensal, no sé si recuerdas eso, Ensal tiene Había, ya no está. Sí, exactamente. Y esa empresa tuvo un trabajo inmenso, llegó a ser una fuente productiva para muchísima gente, no solo del Estado Sucre, sino también en el Sote, que trabajaban allí. Bueno. Entonces, fíjate tú, el potencial está. El recurso está porque todavía hay gente con el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Pienso que es un momento importante para poder lograr reactivar una industria que puede ser una vez un puntal de desarrollo para la zona central. Claro, por eso es que tenemos que conocer la historia, ¿no? Y ver, imagínate a dónde nos podemos remontar con esto. Y acá en la zona había una salina, ya ahora es el complejo turístico del Morro, ¿cierto? Ah, sí, es una salina, pero una salina que se vendía más que todo la sal de guía para conserva, y sí venía la gente de los pueblos cercanos acá de la zona norte, pero era una sal que sí se comercializaba, pero muy en pequeñas carreras, más que todo artesanal el trabajo. Sí. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: coman bajo de sal. Eso es verdad, estamos hablando de eso. Aunque se dice que el veneno ahora es el azúcar, no es la sal. Ah, bueno. Pero creo que hay que ser selectivos en la sal que se elige a la hora de comprar, ¿verdad? Bueno, el procesamiento es importante. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que ponerle saborcito a la vida. Claro, por ahí dicen, dale tu toquecito de sal. Claro, ¿no? Entonces... por Dios. Gracias, Otoniel. Siempre, a ti. Siempre con esa información súper valiosa. Creo que es demasiado importante conocer siempre nuestra historia y qué bueno siempre contar con Otoniel Martínez cada jueves. Otoniel Martínez, abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Nosotros entonces vamos a hacer una pausa, identificamos y al regreso continuamos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Les confieso que me encanta comer, pero soy exigente. Busco lo sabroso diferente y el mejor servicio. El dato comprobado en comida asiática es Asia Wok. ¿Quieres chino? Asia Wok. ¿Japonés? Asia Wok. Vive tu experiencia en las nuevas mesas de Hot Pot de comida mongolesa. Asia Wok, los mejores chefs en comida asiática. Además, Asia Wok cuenta con los salones VIP más espectaculares para tu evento. @Asia Wok Lechería. Sabores de Asia en cada bocado. Trabajar por el bienestar de la gente es la meta en el mundo y el FOMPRES la asume para ingenieros, arquitectos y afines en todo el país, con planes de protección y seguridad de salud únicos en el mercado, con coberturas para profesionales y familiares hasta los 99 años de edad. Se destacan en asistencia domiciliaria 24/7 y los medicamentos tienen su farmacia. ¿Quieres bienestar? Contáctalos. @FOMPRES Venezuela, Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Previsión social segura y oportuna. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo.